El ritual carnal, la secta del pecado. La primera vez que escuché el eco de las campanas en el Valle de los Suspiros, supe que mi alma ya no me pertenecía. No eran campanas de iglesia, al menos no de una que Dios reconociera. Eran de bronce viejo, golpeadas con la cadencia de un corazón que se desangra. Me llamo Elena, y entré en la mansión de la Orden de la Lujuria Sagrada no por fe, sino por venganza. Pero en este lugar, la línea entre el odio y el éxtasis es tan delgada como el filo de la daga que ahora aprieto contra mi muslo. Y, el umbral de la blasfemia. La mansión se alzaba sobre un risco en las afueras de Toledo, una mole de piedra gótica rodeada por una niebla espesa que parecía tener manos. Al cruzar el umbral, el olor me golpeó como una bofetada. Incienso de nardo mezclado con el aroma metálico de la sangre fresca y el perfume embriagador de cuerpos sudorosos. «Has llegado a tiempo para la víspera de la carne», susurró una voz a mis espaldas. Me giré bruscamente. Era él. El padre Damián. No vestía sotana, sino una túnica de seda negra abierta hasta la cintura, revelando una piel tatuada con versículos prohibidos en latín. Sus ojos eran dos pozos de petróleo que parecían leer mis pecados antes de que yo misma los cometiera. Él era el líder de la secta del pecado, el hombre que le había arrebatado la cordura a mi hermana, Sofía, y quien ahora me miraba como si yo fuera el banquete principal. Buscaba la redención, mentí, sintiendo como el calor de su presencia me erizaba la piel a pesar del odio. Aquí no redimimos el alma, Elena, dijo él, acercándose tanto que pude sentir su aliento caliente contra mi oreja. Aquí la liberamos a través del suplicio y el placer. El pecado es la única llave que abre la puerta del cielo, o del infierno más exquisito. 2. La teología de la carne. Damián me guió a través de pasillos iluminados únicamente por velas de cera negra. En las paredes, frescos renacentistas habían sido alterados. Los ángeles no portaban arpas, sino látigos, y los santos gemían en posturas que harían temblar al mismísimo Vaticano. Sofía fue una excelente alumna, comentó Damián, deslizándose como una sombra. Comprendió que el dolor es solo el preludio de la gloria. ¿Estás dispuesta a sentir lo que ella sintió? Llegamos a un salón circular donde una docena de encapuchados rodeaban un altar de mármol rojo. El aire vibraba con un canto gregoriano distorsionado, una melodía que se metía bajo la piel y aceleraba el pulso. En el centro, una mujer estaba encadenada. Mi corazón se detuvo. Era Sofía, pero no la hermana que yo recordaba. Sus ojos estaban nublados por un trance profundo, y su cuerpo estaba cubierto de marcas que formaban un intrincado mapa de éxtasis. El ritual carnal no es una violación del cuerpo, proclamó Damián hacia la congregación, sino la destrucción del ego. Solo cuando la carne grita, el espíritu despierta. Me obligaron a arrodillarme frente al altar. Damián tomó una copa de oro y la llenó con un líquido espeso, un vino que parecía tener vida propia. Me tomó de la mandíbula con una fuerza que era a la vez violenta y extrañamente delicada. Bebe, Elena. Bebe el pecado del mundo y deja que tu verdadera naturaleza florezca. 3. El despertar del instinto. El líquido sabía a cerezas amargas y ceniza. Casi de inmediato, el mundo comenzó a deformarse. Las sombras en las paredes empezaron a danzar, cobrando formas carnales. Sentí una ola de calor que nacía en mi vientre y se extendía como fuego por mis venas. El miedo que me había traído hasta aquí empezó a disolverse, reemplazado por un hambre voraz, una necesidad de contacto que me asustaba. Damián se despojó de su túnica por completo. Su cuerpo era una obra maestra de la depravación, marcado por cicatrices de antiguos rituales. Se acercó a mí, y por un momento, olvidé la daga oculta. Solo veía sus labios, solo sentía el magnetismo de su poder. Mírame, ordenó. Tu hermana no es una víctima. Es una diosa que ha aceptado su oscuridad. Ahora, tú serás su suma sacerdotisa.
La música subió de volumen. Los encapuchados comenzaron a desnudarse en una coreografía de drama y deseo. No era una orgía cualquiera, era una liturgia. Cada caricia, cada gemido, estaba coreografiado para alimentar una entidad invisible que parecía habitar en las sombras de la cúpula. El drama de la traición de mi hermana se mezclaba con la urgencia de mi propio cuerpo traicionándome. 4. El clímax del sacrilegio. Es hora del ritual carnal, anunció Damián. Me subieron al altar junto a Sofía. Ella me miró, y por un segundo, la niebla en sus ojos se despejó. No había dolor en ellos, solo una resignación aterradora y placer. Hazlo, Elena, susurró ella. Entrégate. No hay salida. Damián sacó un puñal de obsidiana. La luz de las velas se reflejaba en el filo. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. El ritual exigía una unión de sangre y placer entre las dos hermanas bajo la bendición del pecado. Fue entonces cuando el horror real se manifestó. Las sombras que antes danzaban en las paredes se desprendieron del yeso. Figuras etéreas, antiguas y hambrientas, comenzaron a rodear el altar. La secta no adoraba a un dios, ni siquiera al diablo, adoraban al hambre misma, una fuerza primigenia que se alimentaba de la intensidad de las emociones humanas llevadas al límite. Damián no era el maestro, era el carnicero. El sacrificio no es la muerte, gritó Damián, su voz transformándose en algo inhumano, el sacrificio es la entrega total de la voluntad. Sentí sus manos sobre mí, sentí el filo frío del cuchillo rozando mi clavícula, mientras la otra mano exploraba mi piel con una intención que me hacía arder. El drama de mi familia, la pérdida de mi inocencia y el deseo oscuro que Damián había despertado en mí colisionaron en una explosión de sensaciones. La transformación. En un arrebato de lucidez, recordé por qué estaba allí. Saqué mi daga. Pero no la dirigí hacia Damián. La dirigí hacia mi propia palma. La sangre brotó, roja y pura, y la mezclé con la de Sofía, que ya manaba de una pequeña incisión en su hombro. Si quieres nuestra sangre, tómala, grité, pero no la tendrás de rodillas. El círculo de sombras se detuvo. Damián retrocedió, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y lujuria. La pureza de mi intención, una protección nacida de un amor distorsionado, actuó como un veneno para el ritual. La mansión comenzó a temblar. Los frescos en las paredes empezaron a llorar sangre real. «Has profanado el pecado», rugió Damián. «No», respondí, poniéndome de pie, sintiendo como el vino del ritual me daba una fuerza sobrenatural. «He reclamado mi parte del trono». En un giro inesperado, los miembros de la secta, al ver mi resistencia y la energía que emanaba de mi rebelión, no me atacaron. Se arrodillaron. La jerarquía de la secta del pecado siempre había sido sobre el poder y la voluntad. Al desafiar al padre Damián en su propio altar, yo había demostrado una voluntad más oscura y fuerte que la suya. Vi el nuevo orden. El fuego comenzó a consumir las cortinas de terciopelo. Sofía se levantó, libre de sus trances, pero con una mirada fría que decía que nunca volvería a ser la misma. Damián, debilitado por la ruptura del ritual, me miró desde el suelo. «¿Me vas a matar?», preguntó, con una sonrisa sangrienta. Me acerqué a él, el calor de las llamas a nuestras espaldas. Me incliné y le devolví el beso que me había dado antes, pero esta vez fue un beso de muerte y dominio. Le arrebaté el puñal de obsidiana y lo clavé en el altar, justo entre sus manos. «No», dije, mi voz ahora impregnada con la misma autoridad oscura que antes lo rodeaba a él. «Vas a servirme». La secta del pecado necesita una nueva guía, una que no tema quemar el cielo para iluminar su propio infierno. Salimos de la mansión mientras las llamas devoraban lo que quedaba de la antigua orden. Detrás de mí, Sofía caminaba como una sombra leal.
Damián seguía mis pasos, sometido no por la fuerza, sino por la fascinación de haber encontrado a alguien más pecaminosa que él mismo. El sol comenzó a salir sobre Toledo, pero para nosotros, la noche nunca terminaría. El ritual carnal no había sido el final, sino el bautismo de una nueva dinastía de sombras. Ahora, el mundo conocería el verdadero significado del pecado, y yo sería quien escribiera las nuevas escrituras con la sangre de aquellos que se atrevieran a desearnos. El fuego de la mansión no era un final, era un bautismo. Mientras las llamas devoraban los últimos vestigios de la vieja orden, me quedé en la colina observando cómo el humo negro manchaba el azul del amanecer. Damián estaba a mi lado, en silencio, su mirada perdida en la danza del incendio. Ya no era el depredador, era el acero esperando ser forjado por mi mano. Sofía, mi hermana, me tomó de la mano. Sus dedos estaban fríos, pero su pulso era constante, rítmico, como el tambor de una guerra que apenas comenzaba. Ya no había rastro de la chica asustada que vine a buscar. En su lugar, había una mujer que conocía los secretos del éxtasis y el dolor, y que no temía usarlos. El mundo no está preparado para lo que hemos despertado, Elena, susurró Damián, arrodillándose ante mí, esta vez por voluntad propia. El mundo vive en una mentira de pureza, respondí, sintiendo el peso de la daga de obsidiana en mi muslo. Nosotros somos la verdad que se esconde bajo la piel. La secta no ha muerto, Damián. Se ha transformado. Caminamos hacia la ciudad, dejando atrás las cenizas. El sol salió, pero para nosotros, la noche se había vuelto eterna. El ritual carnal me había arrebatado mi antigua vida, pero a cambio, me había dado un trono construido con los pecados de los que se creen santos. Dios perdona, pero la carne siempre reclama lo que es suyo.